Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es misericordioso. Vamos a adorarle, vamos a alabarle con todo el corazón. Entre de toda lengua
Muy buenos días, hermanos. Gracias por invitarnos otra vez a sus hogares. Y en esta ocasión, para concluir nuestro estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, donde hemos descubierto motivos de alegría para una iglesia. En estos tiempos donde parecieran escasear las razones para gozarnos, el apóstol Pablo, desde el encierro más profundo de una cárcel romana, nos invita a nosotros, desde nuestro parcial encierro en casa por causa de una pandemia, a encontrar razones para ser felices, para estar alegres, más allá de las circunstancias que nos están tocando vivir. Así que en esta ocasión vamos a ir al último motivo de alegría, el 10º motivo de alegría, el cual vamos a encontrarlo en Filipenses capítulo 4 a partir del versículo 10. Así dice la palabra del Señor. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El último motivo de alegría que llena el corazón de Pablo y que quiere enseñarnos y que quiere mostrarnos a nosotros fue el firme sostén material para su vida. Pablo va a pasar a desarrollar con mucho equilibrio, con mucho fundamento, con mucha profundidad, un tema muy delicado: la cuestión del dinero en la iglesia del Señor. El manejo financiero, económico del sostén de la obra y de los siervos de Dios. Personalmente es un desafío enorme hablar de esto, porque uno conoce los desastres que se han hecho por esta causa. Uno conoce las heridas que muchos hermanos han sufrido y aún la vergüenza que ha ocasionado al testimonio del Evangelio. Pero no podemos evitarlo. No podemos soslayar este tema. Necesitamos tratarlo para crear una concepción neotestamentaria del Nuevo Testamento respecto a la ofrenda, respecto al dar y al sostén de la obra de Dios. Solo mirando el tema podemos crear los anticuerpos para que nadie vuelva a caer en la manipulación de alguien que nos estafa y nos extorsiona con la fe.
pero también podemos a través de la Biblia crear los anticuerpos para no autoengañarnos y llegar a desinteresarnos y a ser indiferentes a las cuestiones que tienen que ver con la obra de Dios y con el sostén de la obra de Dios. Seguramente deberíamos leer varios textos más del Nuevo Testamento, como 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9 y otros más. No lo podemos hacer, obviamente, por causa del tiempo. Pero sí quisiera que juntos, mirando este texto de Filipenses, podamos descubrir 3 cosas fundamentales. Una realidad, 2 exhortaciones y 3 bendiciones en cuanto al sostén material de la obra de Dios. ¿Cuál es esta realidad que necesitamos comprender? Que los que sirven a Dios lo hacen por un llamado divino y no porque simplemente deseen hacerlo. Pablo está sirviendo en el nombre de Cristo, no porque quería hacer famoso su nombre. Pablo estaba allí para expandir el Evangelio de Dios, no para expandir sus ideas personales. Pablo estaba allí para cuidar a los discípulos de Cristo, no para hacerse sus propios discípulos. Hermanos míos, los que sirven a Dios de verdad, tiempo parcial o tiempo completo, no lo hacen porque quieren y se sienten autosuficientes para esa tarea. No lo hacen porque no tengan otra cosa que hacer. Los que sirven a Dios de verdad lo hacen por un llamado del cielo, que quiere tocar las vidas para que se brinden y se entreguen de forma completa y absoluta. Pablo mismo tenía una carrera como rabino judío por delante. Tenía allí todos los estudios realizados, todos los niveles hechos, se podía jactar de la familia de la que provenía, pero sin embargo, Dios interviene a la mitad de su vida para llamarlo y ponerlo aparte para un ministerio específico. Así también Dios a través de la historia y en el presente lo sigue haciendo. No llama a todos. Es indudable, pero algunos de determinada forma para una tarea determinada también. Pablo mismo nos cuenta de que pasó a divulgar el mensaje que antes silenciaba. Pasó a pastorear y a cuidar las personas que antes perseguía y pasó a sufrir lo que antes hacía sufrir a otros. Ese es el llamado de Dios. Un llamado que nos trastorna, que nos transforma, que nos cambia totalmente para que esas personas se entreguen a vivir para el Señor. Y entonces surge la pregunta: ¿y cómo esas personas han de sostenerse? ¿Cómo esas personas han de vivir? ¿Han de sustentarse? Y bueno, Dios mismo creó, y nos cuenta el texto, creó los resortes para que las iglesias, en este caso la de Filipos, pudiera estar apoyando en los gastos y en las necesidades al apóstol mientras servía en la obra de Dios. Pablo mismo le dice a Timoteo que los ancianos, otras versiones dicen los presbíteros, los líderes o los pastores, que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. La palabra allí es honorario. Especialmente los que dedican sus esfuerzos, sus fuerzas a la predicación y la enseñanza. Pues la Escritura dice:
No pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Esta es la lógica divina, esta es la estrategia divina. La realidad es que Dios llama y que la iglesia, en profunda conexión con ese llamado, lo acompaña, lo apoya, lo sustenta durante todo el camino de su ministerio. Ahora el apóstol, luego de mostrar esta realidad, va a pasar a dar dos exhortaciones. Una a la iglesia del Señor, otra a los siervos del Señor. Verso 10 dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo les va a explicar en qué consta ofrendar al Señor. Pero antes de eso, nosotros debemos comprender dos cosas que no son ofrendar al Señor. Dar a la iglesia y al Señor, en primer término, no es un impuesto, no es un gravamen, no es una presión impositiva de la iglesia, que si no cumplo entro en moratoria y si sigo sin cumplir me van a rematar la salvación o las mansiones en el cielo. No es eso. Pero tampoco se trata de una limosna. No se trata de dar de lo que me sobra, de lo que agarro al pasar, para poner algo y no quedar evidenciado de que no participo. Pablo va a enseñarle a esta iglesia de que el ofrendar realmente es un acto de amor. Un acto de amor. Voluntario como el amor. Constante como el amor. Comprometido como el amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios. Amor a Dios que quiere seguir expandiendo su obra a través de los tiempos y utiliza a nuestros hermanos y los recursos que tenemos para expandir su obra, su reino y sostener sus siervos. En este caso, aparentemente, ese hambre, esa necesidad y esa angustia que Pablo tuvo que pasar se debió a que no le llegó la ofrenda de los filipenses a tiempo. Pero se aclara de que se trató de que no hubo oportunidad para enviarlo. Ahora, muchas veces nuestras iglesias y los siervos de Dios pasan necesidad, pero no porque no haya forma de acercarles los recursos, sino fundamentalmente porque en el corazón de los hijos de Dios hay desinterés, hay indiferencia, hay desidia, hay desatención de la obra de Dios. ¿Por qué? Muchas veces por egoísmo y también por avaricia. Esto es algo tremendamente doloroso, que trae escasez al funcionamiento de la iglesia de Jesucristo, a que no puedan expandirse sus ministerios, a que los siervos de Dios no puedan ser sostenidos con dignidad. Pero realmente esto es un golpe que debería despertarnos para darnos cuenta cuál es ahora mismo mi actitud en este sentido con la obra de Dios. Pero esta exhortación dura, por cierto, tiene una contrapartida también dura para los siervos de Dios. Y es que Pablo nos demuestra que debe haber en nuestros corazones gratitud, contentamiento y adecuamiento como siervos del Dios Altísimo. Gratitud
porque el sostén es el fruto del trabajo, de la fidelidad de mis hermanos. Contentamiento, porque debo estar satisfecho con lo que me dan, con lo que me envían, porque es digno. Adecuamiento, porque debo saber administrar mis recursos y mi vida de acuerdo a los momentos que nos tocan vivir. Y lamento tener que reconocer que muchísimas veces los siervos de Dios carecen de estas actitudes necesarias y utilizan su poder y su influencia simplemente para manipular con el fin de extraer más de lo que debe, más de lo necesario para su propio provecho. Se hace dando lástima, mostrando la vulnerabilidad todo el tiempo para hacer sentir culpable a los otros por no dar más. Se utiliza la promesa de prosperidad garantizando algo que ni siquiera Dios va a garantizar en la Escritura, aunque sí vamos a ver después de que el Señor se encarga también de darnos algo cuando somos generosos. Y muchas veces también se utiliza la proclamación de maldición o de castigos, de condenas y aún de maleficios cuando las personas no dan como el líder pretende. Esto lleva a una actitud de avaricia y que como siervos de Dios no podemos permitir que nos pase eso en el corazón. Cuando eso no sucede es porque el principio de todos los males, el amor al dinero, se ha apoderado de nosotros. Por último, después de que Pablo nos mostró una realidad, 2 exhortaciones, ahora por fin podemos llegar a 3 bendiciones. Y aquí hay algo que es hermoso para rescatar. El dar a Dios, en primer lugar, es un acto que se acredita delante del Señor. Dice Pablo, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. ¿Y dónde queremos que se acredite lo que damos? ¿En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones roban? ¿O en el cielo, en la presencia de Dios, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones pueden entrar? En segundo término, la segunda bendición es que este dar es una ofrenda aceptada por Dios. Dice, tengo hasta de sobra ahora que he recibido, lo cual es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y automáticamente mi mente viajó a la historia de Abel en la antigüedad, cuando su corazón y su ofrenda es puesta delante del Señor y el Señor se alegró delante de él. Que así sea también esta actitud mía para alegrar al corazón de Dios. Y por último, la tercera bendición del dar es que es una dádiva restituida por Dios. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Ahora, la clave aquí es la expresión todo lo que necesiten. No dice que Dios proveerá todo lo que querramos, que Dios nos dará todo lo que pidamos, sino que Él estará dispuesto a proveernos de todo lo que necesitemos para que no haya ninguna carencia, ninguna escasez en nosotros y por el contrario podamos seguir dando, ofrendando para el sostén, firme sostén de la obra y de los siervos de Dios. Hermanos míos, cuánta alegría hay en el corazón
en nuestro corazón, cuando se cumple la palabra de que Dios ama al dador alegre. Cuánta alegría es cuando nos tornamos personas constantes, expresivas en esta área, comprometidas, porque de esa forma apoyamos el obrar de Dios en este mundo, apoyamos a los siervos de Dios que se dan todo por el Evangelio y por el Señor. Cuánto gozo produce ser parte. No nos perdamos esta bendición de ser ladrillos que construyen el reino de Dios en esta tierra, también a través de compartir nuestros recursos. Que realmente podamos experimentar esto en nuestra vida. Y si no has sido una persona fiel en esta área, yo te invito a que quites todos los prejuicios, todos los miedos y te animes, y que realmente te vas a sorprender cómo el Señor te va a dar para compartir con los demás. Y así, todos juntos, Dios quiera, podamos finalizar como el apóstol Pablo esta carta. Y a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que ninguna de estas alegrías dejen de ser disfrutadas por nuestras vidas. Que Dios te bendiga.
sol.